seguirá haciendo en nuestras vidas. A Él sea toda la gloria, la alabanza, la adoración. Hermanos, hoy tenemos la bendición de estar aquí para compartir un poco de la palabra de Dios. Sabemos que usted ya sabe, ya conoce la Escritura, pero hoy tal vez Dios quiere hablarnos algo y vamos a poner atención, vamos a estar atentos. No sabemos si en una palabra el Señor nos hable o en algo, ¿verdad? Porque a veces no podemos guardar todo lo que se nos enseña, pero una sola palabra puede marcar la diferencia en nuestra vida. Mateo 24, acompáñeme. Mateo, versículo 24. Sean todos bienvenidos, hermanos. Que Dios bendiga a nuestro hermano que nos acompaña en esta mañana que se encuentra aquí. Dios le bendiga, hermano. ¿Cómo le decimos? Que siga viniendo. Cristo le ama, nosotros también. Gloria al Señor. Mateo 24, en su versículo 42 al 51. Glorifique al Señor cuando llegue ahí. Amén. Bueno, que Dios nos ayude porque todavía seguimos un poco delicados de la garganta. Mateo 24, 42 al 51. Vamos a leer alternadamente. Yo inicio y nos unimos al final. Dice así la palabra de nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Oremos al Señor. Padre bendito, es tu palabra, Señor, la que hemos leído, la que ha hablado a mi vida, Señor, la que ha estado ministrándome estos días, Señor, desde que me la diste. Señor mío, aquí está mi vida, aquí están mis labios, mi mente, mi corazón. Habla, Señor, háblame a mí, háblame, Padre, mi corazón, y habla a tu pueblo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Aleluya. Tomen su lugar, hermanos. Bueno, el tema que traemos hoy dice: Cristo viene pronto. Sabemos que Cristo viene, ¿verdad? Pero ¿cuándo va a venir? No lo sabemos, pero que viene, viene, y viene pronto el Señor. El Señor está a las puertas. Y el consejo que el mismo Señor Jesucristo nos hace es que velemos. Vemos este pasaje aquí en el versículo 42, que el Señor nos hace una recomendación. Velad pues, porque no sabes a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y vamos a recordar aquel día que nosotros conocimos de Cristo, ese acontecimiento hermoso y precioso que cada uno de nosotros tuvimos. Vamos a llamarle el nuevo nacimiento,
cuando Cristo llegó a nuestra vida. Hermanos, veníamos mal, veníamos contaminados, veníamos sucios, pero al Señor le plació rescatarnos. Al Señor Jesús le plació sacarnos de ahí del lodo cenagoso a una vida nueva. Y yo puedo recordar, hermanos, que en esos días, cuando uno conoce a Cristo, uno quiere comerse la palabra de Dios, uno quiere acabarse la palabra de Dios. Y en verdad, aquel día yo recuerdo que agarré la Biblia, hermanos, y que la abrazo y le dije: Señor, gracias porque me has dado tu palabra. Anteriormente yo había leído parte de la Escritura, pero no había tenido un efecto como el efecto que tuvo cuando conocí de Cristo. El día que conocí de Cristo, leía yo el Evangelio y miraba yo Jesús, miraba al Señor Jesús hablándome a mí. Y algo sorprendente es que guardábamos nuestra vida para Él. Empezábamos a leer la Escritura y entendíamos lo que le agradaba al Señor y lo que no le agradaba. Y yo les comparto, en aquellos días yo vivía en unión libre cuando conocí de Cristo. Y yo leía la palabra y yo decía: Señor, yo no puedo estar con mi esposa porque no te agrada, necesito casarme. Yo no puedo estar con mi esposa hasta que me una bajo la ley, bajo la bendición de Dios. Y orábamos al Señor: Padre, permítenos alinearnos, porque tú vienes pronto. Y mi oración, recuerdo que en las noches era: Padre, si tú vienes, acuérdate de mí. Si tú vienes, no me dejes. Acuérdate de mi esposa, acuérdate de mis hijos y de mi vida. ¿Por qué? Porque estaba yo viviendo mal. Estaba viviendo en fornicación, aun cuando ya tenía yo mis hijos. Pero cuando Cristo viene a nuestra vida es para alinearnos. Cristo viene para que nosotros conozcamos su voluntad. Amén. Y algo que puedo recordar es que cuando en aquellos días cayó sobre mi vida un temor de Dios, que yo creo muchos de ustedes lo pueden sentir o lo han sentido. Y yo le dije a mi esposa: vamos a casarnos, no podemos estar así. Tenemos que bautizarnos, tenemos que bajar a las aguas. Pero no podíamos bajar a las aguas porque no estábamos casados. Y en cuestión de meses, para la gloria de Dios, alineamos nuestra vida. En cuestión de meses, Dios nos permitió ir al registro a casarnos. Y de ahí pasó también otros meses, o pasaron un par de años, y pudimos casarnos por la iglesia, presentarnos delante de Dios. Pero dice la palabra: cumple las leyes. Nos pusimos a cuenta con el Señor. ¿Por qué? Porque sabíamos que el Señor viene pronto. Y Cristo dice aquí en su palabra: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Cómo es que velamos, hermanos? ¿Cómo es que esperamos la venida de Cristo? ¿O realmente no la estamos esperando, o sí esperamos la venida de Cristo? ¿Cómo nos comportamos hoy en día? ¿O vivimos como si no fuera a venir el Señor? Pues la palabra dice que el Señor viene, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Aquellos se casaban, se daban en casamiento, aquellos comían, bebían, hacían sus labores como si no sucediera nada. Pero dice que de repente, cuando menos lo esperaron, llegó el diluvio. Así es ahora. Dice el Señor: velad y orad, porque no sabes a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero algo que el Señor nos da es un consejo: pero sabed esto. ¿Qué? Sabed esto, dice aquí en el 43, que si el padre de familia supiere
¿A qué hora el ladrón habría de venir? Velaría y no dejaría minar su casa. Bueno, nosotros hemos sido robados en casa 2 ocasiones, y si yo supiera cuándo el ladrón tenía que entrar, yo hubiera puesto cuidado, pero no lo hice, y entraron 2 veces a robarnos en casa. Pero es un consejo que el Señor nos da. Pero sabed de esto, que Él viene como ladrón en la noche, que Él viene a levantar a una iglesia cuando tal vez la iglesia menos lo espera. ¿Cómo entra el ladrón, hermanos? ¿Entra en el día? No. ¿Entra en la mañanita? No, es muy difícil que entre en esos horarios. El ladrón viene y entra cuando la familia está en un sueño profundo, en la hora más pesada de la noche, tal vez 2, 3, 4 de la mañana, cuando el ladrón sabe que el cuerpo está en su pleno descanso, cuando sabe que no hay nadie que esté en alerta, cuando sabe que aún hasta los perritos guardianes están durmiendo. Así viene el ladrón, y es un ejemplo claro que el Señor nos pone. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Bueno, hoy estamos aquí, pero tal vez no pensamos que el Señor pudiera venir en esta mañana, pudiera venir en una hora, pudiera venir el día de mañana. No lo sabemos, pero lo que sí dice el Señor: prepárate para que te encuentres con tu Creador, prepárate para que te encuentres con tu Hacedor, porque el día que el Señor nos levante o nos llame a cuentas, ¿qué cara vamos a poner delante de Él? ¿Qué excusa vamos a poner delante del Señor? Padre, es que no estuve preparado. Padre, se me olvidó que tú venías. Se me olvidó que dice la Escritura que tú vienes así como el relámpago que sale del oriente y se mete hasta el occidente. Se me olvidó que tú vienes en un abrir y cerrar de ojos. Pero la realidad es que Cristo viene pronto, hermanos. Y estamos viviendo tiempos bien difíciles, hermanos. Estamos viviendo tiempos donde hemos visto que tal vez la iglesia está caminando en una etapa fría, y el Señor no quiere una iglesia fría, quiere una iglesia avivada, una iglesia que siga apasionada por su presencia, apasionada por el servicio. ¿Cuántos aquí hemos servido a Dios? ¿Cuántos le rendimos nuestra vida a Cristo y le dijimos: Señor, yo voy a predicar tu palabra, yo te voy a servir, yo voy a alcanzar a mi familia para ti, voy a llevar el evangelio a mi hogar, que se salven todos, que se salven mis hijos, mis padres, mis hermanos? Y pareciera que aquello que dijimos una vez quedó truncado, quedó olvidado, porque a veces hemos dejado de hablar la palabra, a veces hemos callado el mensaje de Dios y nos hemos conformado en que Dios nos ha llamado solamente a nosotros. Pero Cristo viene pronto, hermanos. A mí el Señor me dio la oportunidad de compartirle y de orar por mi cuñada antes de que partiera de este mundo. Ella era sordomuda, pero ella la mirábamos como una de nuestras hermanas pequeñas, ¿no? Yo decía, era como mi hermanita, esposa de mi hermano, la queríamos mucho. Pero Dios me permitió hablarle, tal vez en señas o como nos pudiéramos comunicar, pero que ella entendiera de que Cristo le amaba. Dios permitió que yo pudiera hablarle, creo 2 días antes de que ella partiera con el Señor, por un ataque al corazón. Dios me muestra, cuando yo la veo, que viene en un pasillo ahí en casa de mi mamá. Dios me muestra a mi cuñada en un ataúd, y yo me quedo perplejo, me quedo: Señor, ¿qué es esto que estoy viendo? ¿Qué sucede, no?
Y el Señor habla a mi mente, habla a mi corazón: entrégamela y pónmela en mis manos. Y uno empieza a decir: Padre, esto no es posible. ¿Cómo es que la vas a levantar? ¿Cómo es que yo te la entregue? ¿Cómo es que ella va a partir? Y pareciera que el Señor me decía nada más: obedece. Yo la agarro y le hablo, le digo: ven, ¿cómo estás? Y me dice ella a señas: tengo miedo, mi corazón me duele, dice. Y yo le digo: no tengas miedo. Cristo vive y Él quiere entrar en tu corazón. Cristo, Dios quiere que venga, quiere entrar en tu corazón. Y ella dice: sí, yo quiero a Jesús. Decía, hace enseñas, y como pudimos comunicarnos, ella decía: yo quiero a Jesús aquí. Y le digo: dile que entre. Y ella decía: sí, Jesús, Jesús aquí. Decía: Jesús. Ella recibió a Cristo, pero faltaba lo más importante: entregarla en las manos de Dios, que es algo bien difícil. Y yo le dije: ven, voy a orar por ti. Recuerdo que agarré y la abracé y empecé a orar: Padre, yo no sé por qué me muestras esto. Yo no sé por qué permites que yo vea que tal vez ella va a partir contigo. Pero lo que sí es que quiero que tú la tomes, y si la vas a levantar, que se vaya contigo. Oré con ella, la abracé y la puse en las manos de Dios. Y fue la última vez que la vi. Hermanos, Cristo viene pronto, ya sea que Él nos levante o que venga por su iglesia. ¿Estamos preparados? ¿Quién vive? Esta palabra que hoy le comparto, Dios me la dio. Y el Señor me hablaba en un sueño: tienes que leer y tienes que hablar Mateo 24, 51. Tienes que hablar esta palabra, Mateo 24, 51. Hermanos, esta palabra puso a temblar mi vida, porque sé que Cristo viene, sé que el Señor está a las puertas. Y si Él viene y me encuentra con una vida espiritual fría o tibia, qué difícil será para los que tienen una vida tibia, porque dice la palabra: por cuanto no eres frío ni caliente, y por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. No entrarán en la presencia de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, porque estamos viviendo tiempos donde la tecnología está enfriando a la iglesia. En vez de que la tecnología sea para avivar al pueblo, avivar a la iglesia y usarla para predicar el mensaje y la palabra, está desviando a la iglesia del propósito. Pero el Señor nos dice que es tiempo de involucrarnos en la obra de Dios. Es tiempo de avivar nuestra vida en la presencia del Señor. Dios nos puso ejemplo. Recordemos el caso de nuestro Señor Jesucristo, cuando a los 12 años su madre y su padre los buscaban y no lo encontraban. ¿Dónde se encontraba el Señor Jesús a sus 12 años? Estaba ahí compartiendo la palabra, estaba escuchando, pero también enseñando. Estaba en los negocios de su padre, estaba involucrado en la obra de Dios. Amén. Bueno, no queremos ser una iglesia fría, sino queremos velar para estar preparados. ¿Cómo? A través de una vida de servicio, hermanos, a través de una vida de entrega al Señor. Dice la palabra que debemos estar orando continuamente
Marcos 1:35, tenemos un ejemplo ahí que el Señor nos puso. Dice la palabra que el Señor, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Bueno, un ejemplo a seguir, nuestro Señor Jesucristo, una persona de oración. Ahora, yo le hago una pregunta, pero no la responda. ¿Usted es una persona de oración? Analicemos nuestra vida si somos personas de oración. ¿O es que lo éramos tal vez y lo hemos dejado atrás? O a lo mejor oramos solamente en los alimentos, o a lo mejor oramos cuando nos levantamos, gracias Señor, y vámonos. Cuando tenemos que darle dedicación a la oración con nuestro Señor. La oración no es más que hablar con nuestro Padre. La oración no es más que tomar un tiempo y agradecerle por sus misericordias cada mañana, agradecerle por lo que Dios hace y lo que va a hacer durante el día. Amén. La oración debe ser una prioridad en nuestra vida, hermanos, en tomar decisiones en todo el tiempo. Por muy insignificante que sean las decisiones que debemos de tomar, hay que preguntarle al Señor: Padre, ¿estás de acuerdo en lo que voy a hacer? ¿Estás de acuerdo en que si voy a salir a tal lugar? ¿Estás de acuerdo? El Señor nos dará luz verde o nos pondrá una luz roja, pero es necesario tomarlo en cuenta. Así que velemos a través de la oración, velemos a través del ayuno, velemos a través de congregarnos, que no seamos como algunos que dice la palabra que tienen por costumbre de no congregarse. Hay quienes pueden congregarse, pero ya no hay ese deseo de venir. Pero hay quienes quieren venir, pero tal vez por su trabajo no pueden hacerlo. Y esa parte se entiende, hermanos. Ahora yo le pregunto, ¿vale la pena orar a Dios? ¿Vale la pena ayunar al Señor? ¿Vale la pena venir a la casa de oración? ¿Valdrá testificar lo que Dios ha hecho en nuestra vida? Y qué importante es también tomar en cuenta consagrarnos para Dios, guardarnos para Dios. ¿Vale la pena todo esto, hermanos? Yo creo que sí, porque cuando usted y yo somos personas de oración, de ayuno, que leemos la palabra y que obedecemos al Señor, créalo, que seremos instrumentos en las manos de un Dios vivo, para manifestar su gloria, para manifestar sus grandezas. ¿Hace cuánto usted no ve un milagro, hermanos? ¿Hace cuánto no vemos una sanidad poderosa? Pregúntese, ¿por qué no lo vemos? Es difícil, hermanos, porque a veces como iglesia o como congregante nos enfriamos. Pero recordemos que Cristo viene pronto. Amén. Vamos a volver ahí a Mateo 24. Mateo 24 en el 45. Dice ahí la palabra: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Oiga, usted y yo tenemos una gran responsabilidad, varones, o padre de familia, o mujer que es la encargada del hogar, ¿verdad? Aquella madre. Tenemos una gran responsabilidad de velar en nuestro hogar,
Usted y yo como padre tenemos la responsabilidad de darle la enseñanza a nuestros hijos, a nuestra familia. Cuando nosotros conocimos de Cristo con mi esposa, continuamente yo le preguntaba a mis hijos: ¿está Cristo en tu vida, hijo? ¿Está Cristo en tu vida, hija? Aunque eran niños tal vez de 6, 7 años, pero ellos decían: sí, dice, sí, Cristo está en mi corazón, Cristo está en mi vida, decían. Eran pequeños, pero es nuestra responsabilidad como padres enseñarles a nuestros hijos, darles el alimento a nuestra familia. Hoy es una bendición cuando a veces se puede llevar una reunión a casa o una visita a casa, porque se lleva la palabra, se lleva el alimento espiritual. Pero tenemos una responsabilidad, hermanos, hablar la palabra a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. Hoy nuestros jóvenes están siendo arrastrados por lo que el mundo ofrece. Algunos todavía están siendo frenados por el Señor, pero otros se dejaron llevar. Y muchos de ellos están pagando la consecuencia por no obedecer a Dios. Algunos también, algunos padres pagan la consecuencia por no enseñarle la palabra a los hijos en tiempo preciso. Dice el Señor en su palabra, refiriéndose a los niños: dejen venir a mí a los niños, no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Qué importante es llevar a los niños a Cristo. Qué importante es llevar a nuestros pequeños para que el día de mañana no se pierdan y se cumpla la palabra. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hablaba con mi hijo Israel y bueno, mi hijo anda un poquito apartado ahorita, pero me sorprendió lo que dijo. Le cayó una bendición y dice: Dios me bendice, porque algo que es seguro, él dijo, es que Dios es mi Padre, y a lo mejor tengo una relación con Él. Dice: a lo mejor como tú y yo, me dice él. Digo: ah, caray, ¿cómo tú y yo? Sí, a lo mejor una relación como rebelde, una relación de que tú me pides algo y a veces no te obedezco. Y así tengo mi relación con Dios tal vez. Pero él decía: Dios es mi Padre. Dice: y yo sé que Él seguirá siendo mi Padre hasta que yo muera. Hermanos, tenemos una gran responsabilidad. El tiempo se agota. ¿Qué tiempo tenemos para que Cristo venga a nuestra vida? Para que Cristo nos levante. Bueno, si el Señor viniera en 50 años, tendríamos tiempo. Pero si mi vida el día de mañana se terminara, ya no hay más tiempo. Así que el Señor nos dice: vela, está atento. Y algo que el Señor hablaba a mi vida es que algo muy importante, que debemos de tener el sello en nuestras vidas. ¿Usted sabe cuál es el sello de Dios en nuestra vida? A ver, ayúdeme. ¿Cuál es el sello de Dios? Más fuerte, hermano. El Espíritu Santo. Dice: porque ustedes fueron sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención, para el día que Dios nos levante. Porque estas son las arras del Espíritu, nuestra garantía de que si somos sellados, vamos a ser levantados. Amén. ¿Quién vive? Acompáñenme a Efesios 1:13. Efesios 1:13.
Dice ahí la palabra: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, oiga esto, precioso, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Fuimos sellados con el Espíritu Santo para que cuando el Señor venga nos vayamos con Él, hermanos. Esa es nuestra garantía, el sello del Espíritu Santo. Nuestros hijos deben de ser sellados por la presencia de Dios. Yo recuerdo cuando mi hijo estaba pequeñito y llegué a casa y lo encuentro brincando la cama ahí, pero bien desesperado. Y le digo: hey, cálmate, ¿qué te pasa, hijo? Te vas a caer. No, papá, no puedo parar. Dice: no puedo parar. Le digo: ¿y por qué no puedes parar? Es que tengo a Cristo en mi corazón, dice, y no puedo parar. Digo: ah, caray, pero ¿qué tiene que ver que estés brincando, no? Es que también en nuestros hijos, cuando son sellados por Dios, hay alegría, hay entusiasmo. ¿Y qué puede parar eso? Nada. Amén. Efesios 4:30, ahí adelante. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Fuimos sellados, hermanos, para el día de la redención. Quítense de vosotros, dice la palabra, toda amargura. Quítense lo que estorba. Quítense aquello que no le agrada a Dios. La ira, el enojo, la gritería, dice aquí, maledicencia, toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, si tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, no podemos caminar como el mundo camina, porque ahora es Cristo en nosotros, ahora es Cristo en vosotros, Cristo en usted, Cristo en mi vida, la esperanza de gloria, Cristo en usted. ¿Usted ha sentido cuando el Espíritu Santo lo redarguye? Cuando a lo mejor ya la regó y dice: ya la regué, ya no puedo hacer nada bien. Pero viene el Espíritu Santo y le dice: hey, la regaste, arrepiéntete, vuélvete nada más, arregla lo que descompusiste, porque el Señor será amplio en perdonar. Viene el Espíritu Santo y nos ayuda. El Espíritu Santo es quien nos está preparando, quien está preparando a la novia para el encuentro con su esposo, con Cristo Jesús. ¿Usted lo cree? Somos del Señor. ¿Usted es de Cristo, hermano? ¿Usted ha sido sellado por el Espíritu Santo? Acompáñeme a 2 Corintios ahorita le doy el versículo. 2 Corintios 13:5. Qué importante es examinar nuestra vida y pedirle a Dios dirección. 2 Corintios 13:5, ¿qué dice, hermanos? Vamos a leerlo unidos. Dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe,
probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Aquí nos dice el Señor: examina tu vida. Tú conoces si realmente Cristo está en ti. Tú sabes si el Espíritu Santo ha entrado en tu vida. Examínate si estás en la fe verdadera. Examínate si estás caminando según a la voluntad de Dios. Porque si no lo estamos haciendo, hermanos, dice que estamos reprobados. Es como el Señor nos dijera: te voy a poner en balanza. ¿Cómo está tu vida? El Señor se lo dijo a un rey: probado ha sido en balanza. Pero lamentablemente a aquel rey se le dijo: pero has sido falto, has sido hallado falto, no fuiste hallado agradable delante de Dios. Pero el Señor hoy nos habla en tiempo. Si estamos caminando bien, no hay por qué preocuparnos. Si estamos caminando en obediencia a Dios, no se preocupe. Pero si en algo estamos fallándole al Señor, creo que es de preocuparse. Creo que es de volvernos al Señor y venir a los pies de Cristo, reconocer: Señor, como dijo aquel joven, he fallado, he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname. Si hemos fallado, y si no, no se preocupe, hermano. Colosenses 2:6, acompáñeme. Colosenses 2:6 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo debemos de andar, hermanos? En Él, en obediencia. Tenemos el máximo ejemplo a seguir, Cristo Jesús. Mire que Dios le miró a usted, me miró a mí. ¿Qué teníamos para ofrecerle al Señor? Nada. No teníamos nada. Pero no puede ser en vano la muerte y la resurrección de Cristo. Si obedecemos, si caminamos, dice la palabra: ven, toma tu cruz, ven, sígueme. Pero tomar la cruz, no cualquiera, hermanos. Tomar la cruz, ¿qué puede hacer aquel que está en la cruz? Nada. ¿Puede tomar decisiones? No puede. ¿Puede hacer lo que le quiere, lo que le venga en gana? No puede. Dice el apóstol Pablo: porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, dice. Le amó a usted, me amó a mí. Cristo Jesús. Él nos miró, Él nos llamó por nuestro nombre, y Él nos dijo: ven, quiero hacer de ti una nueva criatura. Porque nos llamó de las tinieblas en lo cual vivíamos a su luz admirable. ¿Para qué nos llamó, hermanos? Para manifestar las glorias de Él, para manifestar su grandeza de Cristo. Yo reconozco, hermanos, que he dejado muchas cosas de Dios, muchas. Y Dios ha estado hablando a mi vida. Fuimos a un congreso de varones y Dios habló a mi vida. La presencia de Dios cayó cuando menos lo esperaba. Y venía yo pidiéndole a Dios: Señor,
ten misericordia de mí, aviva mi corazón, vuélveme a la pasión, vuélveme, Señor. Pareciera que mi oración chocaba en el techo, pareciera que mi oración se detenía y no subía, pero en el momento que menos espera uno, nuestra oración es respondida. Amén. Tenemos un gran valor delante de Dios. Acompáñenme a Isaías 43. ¿Quién vive? A su nombre. Isaías 43. ¿Ya estamos ahí? Ahora así dice Jehová, creador tuyo. Oiga, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre y mío eres tú. El Señor nos está diciendo: yo te compré a precio de sangre, yo pagué el precio en la cruz por ti. Prepárate porque vengo pronto. Prepárate porque vengo pronto, dice el Señor en su palabra. Mío eres tú, no temas. A lo mejor muchos pudiéramos no estar caminando como a Dios le agrada, pero dice el Señor: no temas. Ven, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que Él está cercano. Dice la palabra: deje el hombre impío sus caminos y vuélvase a Jehová, vuélvase al Señor, quien será amplio en perdonar. Vuélvase a Jehová. Regresemos a Mateo 24. Mateo 24. Dice: pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Cristo viene pronto, hermanos. Ahora de nosotros depende si queremos ser ese siervo fiel o ese siervo infiel. La palabra nos está enseñando: el siervo fiel tendrá su parte con el Señor, que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero el siervo infiel, el que no quiso obedecer, el que se rebeló pensando que su Señor tardaría más en venir, empezó a beber, empezó a juntarse con los borrachos, dice. Pero sobre todo dice la palabra que empezó a golpear a sus consiervos. Y no se golpea físicamente, se golpea con las palabras. Se golpea señalando al siervo, señalando al pastor, se golpea señalando al líder. Pero a veces señalamos porque no estamos o no sabemos el peso que cargan esos zapatos que se pone el pastor o el líder. A veces señalamos o a veces golpeamos, pero que no seamos como el siervo infiel. Dice la palabra: y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Hermanos, Cristo viene pronto. ¿Cómo encontrará nuestra vida? Yo temblaba en casa por causa de esta palabra, porque primeramente Dios habla a mi vida. Primeramente el Señor me hace una exhortación y me redarguye. Primeramente el Señor me dice: Miguel, ¿te acuerdas? No vas a vivir del pasado, pero acuérdate
Acuérdate de las primeras obras que hacías por amor a mi nombre. Acuérdate cuando te llamé. Acuérdate cuando te limpié, te consagré y te dije: haré de ti a alguien. Así el Señor le está hablando hoy. Acuérdese cuando el Señor le llamó y le dijo: haré de ti a alguien. Te levantaré, pondré mis palabras en tu boca, pondré tu frente más fuerte que la de los demás, para que no calles mi palabra. El Señor puso sueños en usted y en mí, que muchos sueños quedaron truncados, se desvanecieron, se fueron de nuestra vida. Cuando a lo mejor decía usted: me voy a preparar para compartir la palabra, me voy a preparar en el instituto para enseñar, voy a leer la palabra, este año voy a leer toda la Biblia. Y tal vez ni un libro hemos leído este año. ¿Cómo nos estamos preparando para la venida de Cristo? Tal vez hay quien nos acuse hoy en este día. Tal vez Satanás venga y señale nuestra vida y nos diga: en esto has fallado, en esto has desobedecido a tu Señor. Pero hoy podemos venir confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia, hermanos. Si usted y yo le hemos fallado a Dios, vengamos al trono para hallar misericordia, para encontrarnos con el perdón de Dios, el cual libera nuestra vida, nos quita las cargas de encima y nos hace ver con ojos espirituales la voluntad de Dios. ¿Y cómo vamos a venir delante del Señor? ¿Cómo vamos a venir? Pues así como tú te encuentres, puedes venir a Cristo. Pero sí ven con un corazón contrito y humillado, con el cual Dios no despreciará. Porque así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo de Israel: yo habito con el humilde y con el quebrantado. ¿Para qué? Para hacer vivir el corazón del humilde y para vivificar, para darle vida al corazón del quebrantado. ¿Hace cuánto no hay un quebrantamiento en tu corazón? Porque la soberbia ha venido y se ha arraigado aquí. Y hemos dicho: yo no puedo doblegarme, yo no me voy a doblar delante de nadie, cuando el que nos dio la vida y una oportunidad es Cristo. Cristo viene pronto, hermanos. ¿Y cómo va a encontrar nuestra vida? ¿Hasta cuándo nos volveremos al primer amor? ¿Hasta cuándo volveremos a abrazar ese primer mandamiento que dice la palabra: amarás al Señor? ¿Quién vive? Al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. ¿Hasta cuándo, hermanos? Póngase de pie. Padre, estamos delante de tu presencia y yo sé que tú estás aquí. Sé que tu Espíritu Santo se mueve. Yo lo siento en mi corazón, Señor. Yo lo siento en mi vida. Y qué difícil es abrazar ese mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. Qué difícil es, Padre. Pero hoy, Señor, toca la vida nuestra, la vida de tus hijos,
la vida de los grandes, de los pequeños. Toca nuestra vida, Señor. Tu palabra dice, Señor, y cuando el Hijo del Hombre venga a esta tierra una vez más, ¿hallará fe en esta tierra? ¿Hallará fe, Señor? Porque cuántas veces has hablado en nuestra vida que el tiempo se acerca y que es necesario entrar por la puerta estrecha y angosta, porque muchas son las puertas, muchos son los caminos que llevan al infierno, pero uno solo, una sola puerta es la que lleva a la vida eterna: Cristo Jesús, el autor y el consumador de la fe. Cristo Jesús, el dador de la vida, aquel que dice la palabra que es el Padre de misericordias, que es el príncipe de paz, el Padre eterno. Señor, aquí estamos una vez más, oh Dios. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, esperando que hayas tocado nuestra vida, esperando, Señor, que hayas tocado el corazón de mis hermanos para arrepentimiento y para volvernos a ti de todo corazón. Porque el mundo pasa y sus deseos, Señor, pero el que hace tu voluntad permanece para siempre, Señor. A ti sea la gloria, mi Padre. Que Dios les bendiga, hermanos.